Hola familia, Dios te bendiga. Seguimos estudiando el libro del profeta Amós, gracias a Dios. Estamos en el capítulo número 5 y seguimos avanzando y vamos a estudiar a partir del versículo número 10. Y el título es Busca lo bueno y no lo malo. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Deseamos, Señor, anhelamos seguir siendo transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que en nuestro corazón solo exista el querer agradarte, Señor, el querer hacer lo bueno y aborrecer lo malo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el versículo número 10, familia. Dice así: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Si podamos darnos cuenta, hay dos palabras que quieren decir prácticamente lo mismo: aborrecieron y abominaron. Son prácticamente sinónimas y quieren decir odiar. Pero aquí habla de que odiaron al reprensor y al que habla lo recto. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice así: ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Entonces ellos estaban odiando o estaban despreciando a las personas que verdaderamente buscaban lo bueno. Como ellos lo que estaban buscando es lo malo, sacar provecho de la gente pobre, usar esa posición de juez o autoridad en la ciudad o en la nación, entonces ellos no les convenía ningún tipo de testimonios o el que el justo, el íntegro, defendiera la causa de los pobres. Y cuando ellos escuchaban sus testimonios o veían la actitud justa de estas personas, los odiaban. ¿Por qué? Porque no estaban en la misma sintonía que estas personas. Y esto dice que lo llevaban a cabo en las puertas o en la puerta de la ciudad, donde aquí la puerta era un lugar donde se reunían las personas, los jefes de familias, para llevar a cabo negocios, pero también para administrar juicio, y aquí estaba siendo usado como un tribunal de justicia. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Dice, tan cruel, tan duros, que odiaban al justo, que odiaban al que hablaba verdad, así eran tan duros y tan insensibles que aún aplastaban o pisoteaban al pobre. Al decir vejáis es que pisoteaban al pobre, y no solo eso, sino que le quitaban prácticamente su sustento, le quitaban lo que era para su comida, para que ellos vivieran o sobrevivieran. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque dice que recibían de él carga de trigo, es decir, les imponían tributos, les imponían multas o probablemente hasta intereses altos, porque estas personas, al no tener dinero, como ya hemos aprendido, ellos iban y empeñaban sus capas, o estas personas eran tan no las valoraban, no les daban ese valor que se merece el ser humano, tanto que dice que los vendían por el precio de unas sandalias. Pero aquí se está refiriendo más a que de ellos obtenían tributos o impuestos. Y tal vez podían haber sido impuestos muy exagerados. Por eso es que dice que ellos recibían de estas personas, o sea, los jueces, los que estaban en el nivel alto, los ricos, recibían de los pobres carga de trigo. Y con ese recurso, con ese dinero, ellos construían sus palacios,
Dice aquí casas de piedras labradas. O sea, casas muy caras, muy lujosas, algo que se vive en nuestra realidad. Y no se diga de 5, 4 años atrás en la nación donde los presidentes querían vivir como monarcas, donde se trataba de que solamente ellos tuvieran casas como palacios a través o a raíz de dinero mal habido, a través de robos, a través de vender, a través de saquear, a través de poner impuestos, a través de sobornos. Dice, pero mas no las habitaréis. También dice que plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis vino de ellas. Ahí viene el castigo. O sea, podemos darnos cuenta cómo Dios está al pendiente y sabe todo, familia. Lo conoce todo, no pasa por alto nada. O sea, estos hombres corruptos recibieron su castigo, porque ahora sabemos que ellos fueron exiliados. Llegó el reino de Asiria, los tomó, los conquistó y los llevó cautivos. Y otros fueron dispersados. Dice versículo número 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa de los pobres o su causa a los pobres. Aquí también podemos notar en este versículo, familia, que Dios lo conoce todo. Dice, yo sé de vuestras muchas rebeliones, yo sé de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo. Dios observa, familia. Si tú estás experimentando algún tipo de injusticia, eso no se va a quedar así. Dios va a dar su merecido a cada persona que se pase de listo o de lista. Pero también si nosotros somos mala onda con las personas y a veces somos gandallas con las personas que están más desprotegidas, también Dios nos va a dar nuestro castigo. Dios conoce, Dios ve, dice, yo sé de sus muchas rebeliones, yo sé de sus grandes pecados. Esto para Dios era un gran pecado, familia. Era una gran rebelión. Ellos estaban prácticamente dándole la espalda a Dios, diciendo, no queremos saber nada de tus palabras o de tu palabra, de tus mandamientos. Nos agrada, nos deleitamos en la maldad. Ellos buscaban lo malo, ellos hacían lo malo y Dios les llama a que hagan lo bueno. Versículo 13. Por tanto, el pobre en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. A veces hay situaciones donde uno como cristiano pareciera que uno pierde el valor, donde a veces te predomina o te agobia el miedo. Pero ¿sabes por qué, familia? Y no es un pretexto, pero es porque prevalece lo malo, porque es tiempo de maldad o el tiempo es malo, como dice aquí. Por eso el prudente, o sea, el astuto, el sabio, a veces mejor dicen, no voy a decir nada, dice, porque lo único que voy a obtener es consecuencias y no voy a lograr nada. ¿Qué hace la sociedad ahora, familia? Con sus marchas de estas personas que son pro abortos o que son que luchan por la causa o por los derechos de las mujeres. Hacen puro desastre, destruyen el patrimonio, destruyen el negocio o los negocios de muchas personas que verdaderamente sí trabajan, que realmente no, que a pesar, o más bien que siendo mujeres, ellas verdaderamente se esfuerzan y disfrutan y aprovechan sus derechos. Cuando la mujer en nuestra nación realmente es valorada,
Sí, no es cuestión de género, de hombre o mujer. Aquí tanto mujeres como hombres son víctimas de la maldad. Pero, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacemos muchas veces las personas como sociedad? ¿Para qué a veces dices, ¿para qué me manifiesto? Si lo único que voy a acarrear contra mi persona son problemas, porque los tiempos son malos. A veces nuestros jóvenes, nuestros hijos en las escuelas, a veces también por no ser buleados, se quedan callados porque el tiempo es malo. Esto obviamente nosotros sabemos que no debe de ser así. Nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que defender la verdad. Pero pongámonos en los zapatos de estas personas, donde estaban en una condición tan cruel, donde eran pisoteados, ya no se defendían ante los tribunales. Decían, me va a ir peor. Nosotros, gracias a Dios, disfrutamos de vivir en una nación donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de culto, y tenemos que aprovecharlo, y tenemos que continuar haciendo lo bueno, buscando lo que agrada a Dios. Y si lo que sabemos que le agrada a Dios es predicar su palabra, tenemos que hacerlo, familia. Aunque a veces experimentemos afrentas, experimentemos el rechazo de nuestros compañeros o que los jefes también nos hagan a un lado, no tenemos que cohibirnos. La situación en Israel era muy difícil, tanto que por eso menciona el tiempo es malo y por eso el prudente, en otras versiones dice el que es astuto, calla. Ya mejor, ¿para qué querer aclarar las cosas? Si de todos modos voy a perder. Y no solo eso, tal vez vayan contra mi familia. Mejor, ¿qué hacen muchos? Se declaran culpables, tanto les cargan presión que dicen, sí, fui yo. Ya, déjenme en paz. Dejen en paz a mi familia. Se está acabando todo el dinero. Ya tuvo que vender lo poco que teníamos y endeudarse para poder resolver mi caso, y ni aún así. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís. Buscad lo bueno y no lo malo. Dios les dice, hagan lo bueno. O sea, a pesar de que estos hombres o estas personas son tan crueles que odian al que habla la verdad, odian al que es íntegro, pero también pisotean al pobre, y no solo eso, lo llevan a tal situación que pierde sus casos, sus asuntos legales, y también le ponen impuestos, y con ese recurso que ellos obtienen construyen casas lujosas y plantan viñas. Dios todavía les dice, hagan lo bueno y no lo malo para que puedan vivir. O sea, corrijan. Ahora ustedes sean justos, sean íntegros, practiquen la verdad, hablen la verdad, traten bien al pobre. Dice, versículo 15, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Cómo nos damos cuenta, familia, que nosotros amamos o queremos hacer el bien, odiando el mal? Si en nuestro diario vivir, para nosotros nos es muy fácil concebir pensamientos, hablar palabras que ofenden o hacer cosas que hablan mal de nosotros,
y que destruyen a las personas, entonces nosotros realmente no amamos a Dios, familia. No buscamos agradar a Dios. No estamos buscando a Dios. Así como aprendimos la semana pasada que Dios nos manda a buscarle, una manera de manifestar que nosotros estamos buscando a Dios es hacer lo bueno. Y es lo opuesto, o sea, hacer lo bueno es tan lógico que es lo opuesto a hacer lo malo. Y no solamente tenemos que dejar de hacer lo malo, sino aquí dice que tenemos que aborrecerlo. Así como estos hombres en el versículo número 10 aborrecían al que hace lo bueno, nosotros tenemos que aborrecer la maldad. Y Dios les está diciendo, para que puedan vivir, ustedes tienen que aborrecer lo que están haciendo, o sea, tienen que aborrecer lo malo y empiecen a amar el bien, disfrutarlo, deleitarse. En la Nueva Traducción Viviente dice así: odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Si Dios lo está expresando es porque va a tener compasión. Pero aquí podemos darnos cuenta que ya no está hablando a toda la nación en general. Aunque sabemos que José es o fue el padre de Efraín y Manasés, y que al mencionar a José se está refiriendo a todo el reino del norte, es decir, a todo Israel, pero también les está diciendo: tendré piedad del remanente de José. Ya les está hablando como de manera personal. O sea, aunque la mayoría, aunque casi en su totalidad todos aman lo malo, si ustedes se arrepienten, ustedes unos cuantos, unos poquitos, yo tendré piedad de ustedes, les está diciendo Dios. Porque va a haber personas, o hubieron personas, que verdaderamente amaron a Dios, familia, en ese tiempo. Que no se dejaron arrastrar por la corriente. Que verdaderamente buscaron agradar a Dios. Y Dios les está diciendo: hagan lo bueno. Amen el bien. Y les dice el detalle, porque en este caso está hablando a los líderes y a los jueces. Y les dice cómo hacer el bien. Dice: estableced la justicia en juicio. O sea, cuando juzguen, sean justos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros, familia? Llevándolo a nuestra vida de manera personal. Tal vez nosotros no estamos puestos como jueces ante un tribunal. No estamos puestos como gobernantes de una ciudad, de una colonia, de un municipio. Pero tal vez somos ya padres de familia y a veces no somos justos aún en nuestra casa. No impartimos justicia aún entre nuestros hijos o en nuestro hogar. No somos justos a la hora de convivir en nuestro trabajo con los compañeros. No somos justos, tal vez a veces tenemos preferencias porque hay alguien que pues no, tal vez no te soborna, pero tal vez te dice lo que tú quieres escuchar o hace lo que tú quieres y das mayor preferencia. O esto que tiene también que ver con nosotros, hablando de juicio. Nosotros somos a veces tan dados a juzgar a las personas. Tal vez ni has hablado con ellas, tal vez ni los conoces, pero a veces te vas con la finta por su semblante, no sabes si está enfermo, no sabes si tiene problemas en casa, y tú dices: esta persona se ve que es muy amargada, se ve que esta persona es bien coda,
o esta persona se ve que es egoísta. Y empezamos nosotros a juzgar y empezamos a declarar algo como si fuera una verdad y lo peor aún es que no solamente tú lo crees así, sino que lo compartes con otras personas y dices, esta persona, esta chica, se ve que es bien aburrida, se ve que es bien mala onda, me cae gorda, me cae gordo, ay, no me gusta su manera de hablar, ay, no me gusta que de todo se ríe. Y empezamos a juzgar, a juzgar, a juzgar. Y no se diga que a veces también nosotros como hijos, otra aplicación es que juzgamos a nuestros padres por lo que ellos hayan cometido en el pasado. Y una tras otra y tras otra, no solamente nosotros juzgamos sus vidas, sino que también lo divulgamos y empezamos a desprestigiar el nombre de nuestros padres o el nombre de nuestros hermanos, o si somos padres, el nombre de nuestros hijos, y empezamos a darle pues mayor importancia a un hijo que a los demás. Nosotros también juzgamos, familia, y a veces juzgamos mal. De hecho, no deberíamos de juzgar, porque no somos quienes. La palabra de Dios a nosotros nos juzga a través de lo que en ella contiene. Sabemos cómo tenemos que dirigirnos, y si nosotros a veces tenemos que corregir algo con amor, como nos enseña la palabra de Dios, tiene que haber uno o dos testigos. Más bien tiene que haber dos testigos. Y no lo vamos a juzgar nosotros, el que lo va a juzgar es Dios. Hablando en el sentido de qué es lo que Él tiene que corregir o qué es lo que ella tiene que corregir. Y esto es por amor, para bendición de la persona, no para desprestigiarlo. Y se tiene que hacer primero a solas. Nosotros debemos de tener cuidado, familia, de no caer en este peligro de juzgar, sino nosotros tenemos que ser imparciales y démonos la oportunidad primero de tratar a las personas antes de establecer un juicio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre Santo. Y Señor, te rogamos, Padre, que podamos nosotros buscar lo bueno y no lo malo. Y también, Padre, ayúdanos a amar lo bueno y a odiar lo malo, Señor. Que podamos ser transformados cada día, Señor. Y si hay